Miguel Ángel Pérez de la Manga es uno de los profesionales pioneros en consultoría estratégica para despachos de abogados. Él es abogado de formación y asesora a las principales firmas en España y Latinoamérica. Es autor de varios libros sobre gestión de firmas, colabora con varios medios y es profesor de management en la Universidad de Navarra. Muchos de los que trabajamos en el sector legal podemos dar fe de su profesionalidad y experiencia. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti. Lo primero, vamos a empezar por algo muy básico. ¿Qué es la consultoría estratégica? Bueno, pues la consultoría estratégica es asesorar a nuestros clientes, que son firmas de servicios profesionales y en su gran mayoría despachos de abogados, en su estrategia. Y su estrategia o la definición de estrategia aplicable a servicios profesionales es pues, un conjunto un patrón de decisiones que pone de manifiesto cuáles son sus metas y qué van a hacer para alcanzar esas metas. Y por decirte un poco lo más importante, sobre todo suele ser tener muy claro qué es lo que no tienen que hacer bajo ningún concepto. Es lo que suele definir más la estrategia y suele ser lo más fácil de recordar. Cuando un grupo de abogados monta su propio despacho, ¿cómo pueden definir esa estrategia? Pues depende de dónde vengan. Normalmente si salen de firmas muy grandes, lo más habitual es dejarse llevar un poco por la inercia de la estrategia que han conocido en la firma grande y esa ya no les va a valer, ¿no? Sus metas son otras y a lo mejor pues, no coincide ni el tipo de cliente o el tipo de encargo, ¿no? Cambia un poco esa segmentación que tienen que hacer y lo primero bueno, pues es tener claro cuál es tu estrategia y como esto puede quedar un poco abstracto, esto de tener una estrategia en una firma de servicios profesionales, pues lo mejor es definir las metas, es decir, tú has configurado tu propia firma con algunos abogados o tú solo y tienes que ver qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus metas y si son viables y qué vas a hacer para alcanzar. Es la mejor forma de ver la viabilidad o sea, que sea una estrategia real y que esté pegada al suelo, ¿no? No tener metas inalcanzables, es definir cuáles son las metas y en el momento que tú programas qué es lo que tienes que hacer para alcanzar esas metas, ya ves si eso está a tu alcance o no está a tu alcance, ¿no? Cuando lo bajas al terreno. ¿Y un consultor como tú, en qué puede ayudar para conseguir definir esta estrategia, por ejemplo? Bueno, pues primero tengo que conocer muy bien la firma y conocer bien la firma es conocer bien a sus profesionales. Qué hacen, a qué se dedican, cuál es su visión del encargo que reciben de los clientes, cómo les pueden ayudar, dónde aportan valor, de todo lo que saben hacer, seleccionar aquello en lo que más valor aportan y ayudarles a que esas metas, que ellos las suelen tener claras, definir bien qué pasos tienen que dar para alcanzar esas metas. Hablas también de la cadena de valor, que es muy importante a la hora de gestionar un despacho. ¿En qué consiste? ¿Qué es la cadena de valor? Bueno, la cadena de valor en firmas de servicios profesionales está invertida respecto de firmas de producto y suele ser algo que genera mucha confusión. En una firma de servicios profesionales o en una firma de abogados, la cadena de valor comienza por los profesionales que tú tienes. Es decir, si no, sería muy fácil copiar un modelo de negocio. Me fijo en el despacho que sea más rentable, bueno, pues Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Rentabilidad por abogado o beneficio por socio, casi 8 millones de dólares. Les copio lo que hacen y ya lo tendría yo. Entonces, eso no es así. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo a los socios, a los profesionales que tiene esa firma. Entonces, la cadena de valor comienza con los profesionales. Ese es el punto donde nosotros ponemos ahí un pie en el suelo y decimos, bueno, somos lo que somos, sabemos hacer lo que sabemos hacer y a partir de ahí desarrollamos la cadena de valor desde los profesionales a dónde vamos a posicionar nuestros servicios, qué servicios vamos a desarrollar y a qué clientes les vamos a prestar esos servicios. Cuando tienes estas 4 cosas bien definidas, ya tienes la estrategia y el posicionamiento más o menos ya hecho y definido. El problema de la cadena de valor es que estos 4 pasos, el de profesionales, segmento de posicionamiento donde los vas a prestar, qué servicio vas a hacer y a qué tipo de clientes, los tienes que tener los 4 definidos y bien hechos al mismo tiempo. Tener 3 y 1 no funciona la estrategia.
Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales errores que ves o cosas que deben mejorar los despachos? O sea, ¿tienen definida esa cadena de valor? Bueno, pues hay veces que los profesionales no orientan bien los servicios que mejor saben hacer o incluso no los saben identificar. Hay algún problema también en la puesta en el mercado, en el posicionamiento de los servicios, que esto suele ser lo más habitual, no posicionar bien los servicios en el espectro desde lo más sencillo a lo más complejo. Son 4 posicionamientos básicos en que los 4 pueden ser muy rentables, pero tienes que acertar en que el servicio que tú prestas esté posicionado en el mercado de forma correcta, porque tan malo es posicionarlo a la baja, es decir, algo que sea muy complejo, posicionarlo como un producto más barato o más simple, como uno muy simple, intentarlo posicionar como más complejo, ¿no? Al final no funciona, tienes que hacerlo bien, y esta decisión estratégica al final tiene 2 ejes, ¿no? Es cómo es de difícil el servicio que voy a prestar y cómo es de caro. Yo puedo prestar servicios básicos y baratos y me puede ir muy bien, o puedo prestar servicios muy complejos o muy caros y también me puede ir bien. La cuestión es acertar. Hablas también de la importancia de encontrar nichos de mercado. ¿Cómo un abogado puede identificar un nicho de mercado? Bueno, primero conociendo muy bien lo que hace, y lo más importante, que esto se está corrigiendo un poco en los últimos años, porque antes los abogados estaban muy lejos de las estrategias de sus clientes, pero lo que tienes que hacer es conocer bien a los clientes a los cuales tú prestas el servicio, tienes que entender muy bien el negocio, y cuando tú entiendes la cadena de valor del negocio, de tu cliente, tú sabes dónde le puedes prestar mejores servicios, es decir, donde el cliente se la está jugando más va a valorar tus servicios. Donde simplemente ve tus servicios como una cosa de mero cumplimiento o un trámite, menos los va a valorar y menos dinero va a estar dispuesto a pagar por esos servicios. Entonces, esto requiere mucho tiempo, porque tú tienes que conocer, a lo mejor con el primer cliente, bueno, pues es un poco más fácil, ¿no? Te interesas por su estrategia, por su sector, pero claro, lo tienes que hacer con todos los sectores que tú lleves. Y luego que esto pues elimina también muchos costes de transacción a los clientes, es decir, que el cliente esté hablando con un abogado al que no le tiene que explicar su negocio, ya es un paso de gigante, ¿no? El abogado ya viene sabiendo cómo es el negocio, conociendo el sector, que ya puede ser pues, el de las energías renovables o el del calzado, o el de los azulejos, me da igual, ¿no? Cómo se fabrican y cuáles son las particularidades que tiene ese negocio, cuáles son los riesgos, y el cliente siempre, cuando tú actúas sobre sus riesgos y sobre donde más, para él, donde tiene más valor su negocio, donde más se la juega, más va a valorar tus servicios y mejor posicionados los vas a tener tú en el mercado. Por poner un ejemplo práctico, un abogado que se dedica a derecho mercantil, que asesora en operaciones de M&A, ¿cómo encuentra? Porque al final hay muchos abogados con un perfil muy parecido. ¿Cómo podría encontrar ese nicho de mercado cuando se dedica pues, a un área como derecho mercantil? Claro, lo primero que los clientes, normalmente cuando tú le hablas de áreas del derecho que coinciden con el nombre de la asignatura de la carrera o del grado, el cliente no se suele sentir muy identificado, ¿no? El cliente lo que entiende es de su negocio. Entonces, lo primero es pasarte al lenguaje del cliente, identificar los sectores de actividad o las industrias, cómo las organizan los clientes, y luego saber dónde estás. Por eso decíamos que la cadena de valor comienza con los profesionales. Si yo estoy en una firma internacional muy grande, con acceso a fondos, bueno, pues yo voy a tener un acceso a un mercado más complejo y voy a tener un tipo de cliente. Si yo tengo una firma más pequeña, una firma mediana, y también me quiero dedicar al M&A, bueno, pues a lo mejor no tengo acceso a esos clientes, pero hay otras muchas industrias, hay un mercado medio que también es muy interesante y en el que tú tienes que saber ahí pues qué es lo que se compra, qué es lo que se vende y que, sobre todo, entender los negocios y los beneficios que tienen esas compras o esas escisiones, entender bien ese negocio para poderlo ofrecer a los clientes y buscar sobre todo las particularidades que tienen los sectores de actividad o las industrias, porque ahí es donde tú vas a ofrecer al cliente algo adicional que a lo mejor otros no lo ofrecen. Vale, o sea, un poco más especialización por sectores, ¿vale? Especialización por sectores, pero desde el punto de vista del cliente, no del abogado.
Vale, otro tema que también me parece muy interesante es rentabilidad y eficiencia. Son términos que a veces se confunden. Explícanos un poco qué diferencia y qué relación tiene uno con el otro. Bueno, empezamos por la eficiencia, si quieres, porque luego la rentabilidad es la consecuencia de la eficiencia. La eficiencia lo que quiere decir es que, dado que los recursos son limitados, yo tengo que intentar aprovecharlo lo mejor posible. Entonces yo soy eficiente si consigo prestar un servicio con el menor número de recursos, siempre que sea adecuado, o bien con esos mismos recursos soy capaz de prestar más servicios, ¿vale? Son las dos vías que hay para la eficiencia. Un servicio lo presto con los mínimos recursos, o los recursos que ya tengo hechos en el despacho, cada vez consigo prestar más servicios sin aumentar el número de recursos. Y eso me lleva a la rentabilidad. Y aquí en el punto de la rentabilidad, que siempre, ahora yo creo que ya menos, ¿no? Pero yo tengo un libro de 2011 que todavía los clientes me lo siguen enseñando. Otro día en una reunión me lo volvieron a sacar y me emociono, que se llama Eficiencia y Rentabilidad, de una firma de abogados, que es un libro, bueno, está pensado para firmas medianas y pequeñas. ¿Está vigente a día de hoy? Es decir, contenido... Sí, sí, yo se lo pregunto a los clientes y a los que me lo enseñan, me dicen, sí, todavía lo seguimos ahí, lo tenemos marcado. Bueno, tiene mérito. Fuiste tú el que compraste el libro. No, está más distribuido lo que parece. Y... Espera, se me ha ido el hilo. Hablamos de la eficiencia, la rentabilidad y la diferencia entre uno y otro. Bueno, y luego decíamos que la rentabilidad ya es la consecuencia de la eficiencia. Entonces, decía que la rentabilidad muchas veces, ahora menos, pero que antes era algo como que no mal visto, ¿no? Pero como que tú quisieras ganar dinero, ¿no? Que fuera Pero claro, es que la abogacía tiene que ser rentable. ¿Y por qué tiene que ser rentable? Porque si no es rentable, empiezas a tomar muy malas decisiones. Entonces, como todo puede ser rentable, es decir, desde los servicios más sencillos a los más complejos, el tener de clientes a empresas o tener de clientes a particulares. Todo puede ser rentable si tú gestionas bien tus recursos y escalas bien tu negocio. A lo mejor hay un tipo de servicios en el que si tú los pretendes prestar desde una firma en la que solamente son 2 personas, pues a lo mejor no es rentable. Y esa falta de rentabilidad te va a llevar a tomar muy malas decisiones. Entonces yo por eso siempre insisto que la rentabilidad es un tema que hay que hablar de él, que hay que gestionarlo y que todo tipo de despacho tiene que ser rentable, porque eso te va a llevar a tomar mejores decisiones y en definitiva lo que te va a llevar es a prestar un mejor servicio a los clientes, sean empresas o particulares. Porque si tú prestas un buen servicio, el cliente siempre está dispuesto a pagar por ese servicio, que es la teoría del precio, es esa, ¿no? Que el precio es pues una parte del valor que tú le prestas a tu cliente, él te deja que captures esa parte y se convierte en el precio. Pero tienen que ser rentables y yo creo que es una cosa que bueno, los abogados normalmente con los números siempre han estado un poco más peleados, pero bueno, nosotros les ayudamos todo lo que podemos a que entiendan cuáles son las dinámicas de los números, porque esas dinámicas de los números y cómo los trates al final se transforman en dinámicas de comportamiento en la firma. Claro, porque según lo que tú cuentas, un abogado tiene que ser un empresario también, porque al final tiene que entender de cómo se gestiona el negocio. Bueno, es un profesional y si está él solo, pues se le puede considerar un profesional independiente, pero en el momento que ya está con alguien, pues forma una empresa, ¿no? Es una empresa de servicios profesionales que tiene unas características un poco diferentes a las empresas de producto o a las empresas de servicios que no son profesionales, pero tienes que gestionarlo como una empresa. Y no gestionarlo como una empresa, insisto, lo único que te lleva es a tomar muy malas decisiones y a que el negocio no sea sostenible. Tú tienes que intentar siempre como empresa, cuando constituyes una firma de servicios profesionales, tienes que intentar no solo que sea rentable, sino que esa rentabilidad sea sostenible. Es decir, intentar obtener una rentabilidad extractiva de los clientes, al final lo que te lleva es a que esa empresa no va a ser sostenible en el tiempo porque los clientes se van a acabar dando cuenta. Entonces, que una empresa sea rentable y al mismo tiempo sostenible es una garantía para la firma de servicios profesionales y es una garantía para los clientes. Por eso los clientes y los temas, entramos un poco en el tema de reputación, ¿no? ¿Por qué los clientes confían mucho en las firmas cuando tienen muchos años de existencia
y tienen un partnership muy amplio de socios? Bueno, pues porque saben que durante todos esos años ningún socio ha hecho nada inadecuado, porque el resto de socios son los primeros que le hubieran dicho algo y le hubieran identificado ese mal comportamiento, porque la contaminación, la reputación contamina a todos los socios. Claro. Entonces hay un efecto de vigilancia sutil que se lo quitas al cliente, el cliente puede estar despreocupado porque sabe que en un partnership grande de muchos años ahí las cosas funcionan bien. Interesante lo de vigilancia sutil, un término. Bueno, es que es una de estas cosas que los clientes, cuando hablas con ellos, lo perciben pero no saben por qué. Entonces, cuando tú les preguntas, pero ¿por qué te fías tanto de esta firma? Y dicen, no lo sé, me transmite mucha confianza. Esa confianza viene de la reputación y la reputación tiene muchos componentes, pero este es uno de los componentes más potentes. Por eso siempre, aunque sea de manera inconsciente, se busca un poco el tamaño en las firmas y la estabilidad. Porque eso al final transmite mucha confianza a los clientes, que es una cosa también que los abogados yo creo que entienden, ¿no? Pero que cuando un cliente te deposita la confianza en un problema es casi una transmisión fiduciaria del problema, ¿no? O sea, oye, te doy mi problema, que es muy grave para mí, me lo resuelves y me devuelves el encargo con el problema resuelto y me he puesto en tus manos. O sea, esto es casi una operación de un cirujano, ¿no? Entonces, eso necesita una tranquilidad por parte del cliente, que la reputación tranquiliza mucho a los clientes y es muy útil para las dos partes. Tú que llevas ya muchos años en el sector, ¿qué evolución estás viendo en lo que es la gestión de despachos de abogados? Pues, a ver, España tiene una característica, y es que reaccionó muy bien a la entrada de firmas anglosajonas. De hecho, es la única jurisdicción, yo creo que Italia también tiene, pero en la que los líderes de la jurisdicción en tamaño y facturación son firmas españolas, ¿no? Y esas firmas españolas además han sabido salir de la jurisdicción española, sobre todo hacia Latinoamérica. O sea, son firmas que realmente han hecho muy bien las cosas. Entonces, eso desde finales de los 80 y principios de los 90, que es cuando se configura el mercado legal tal y como lo conocemos ahora, también ha servido un poco de inspiración para otras firmas que poco a poco pues, se han ido configurando y han tenido un modelo o unos cuantos modelos que les han servido de referencia, y eso realmente pues, está muy bien. En el otro extremo lo que tenemos es una parte de la abogacía muy atomizada, pero tan atomizada que es muy difícil que incluso se puedan prestar determinados servicios en ese tipo de firma. Entonces ahí la evolución que yo he visto es pues una tendencia a relajar un poco ese miedo a la asociación, que es muy natural en las firmas de servicios profesionales, partnership, que es que tiene una traducción horrible, mira que he buscado para no usar siempre el anglicismo, ¿no? pero es que es asociación. Entonces, como en España asociación también tiene otro significado, confunde mucho. El partnership es muy antiguo y no es casualidad, es que la asociación de profesionales, o sea, esa unión para ejercer la abogacía es muy útil. Y en España había una resistencia terrible de una parte muy amplia de los profesionales. Una vez cayó en mis manos un libro del año 71, que era una transcripción de unos coloquios que había en el Colegio de Abogados, no recuerdo si era el Colegio de Abogados de Madrid o era a nivel nacional. Había un artículo de Antonio Garrigues que lo exponía, ¿no? que los abogados españoles se resistían un poco a estas sociedades, al ejercicio colectivo, porque eran muy individualistas. Entonces yo creo que eso ha marcado mucho, ¿no? que esos extremos, ¿no? De, por un lado, unas firmas muy bien organizadas, muy profesionales, que reaccionan muy bien a la entrada de firmas anglosajonas que venían con una diferencia en gestión enorme, y en vez de hacer una oposición a esa entrada, lo que hacen es reaccionan muy bien, abren los partnerships, se fijan en lo que hacen bien esas firmas y lo adoptan ellos. Es una reacción que marca mucho el mercado. Y sin embargo, por el otro lado, la atomización. Entonces esa atomización yo creo que ahora se ha relajado un poquito, se comienza ya a ver firmas pues que comienzan a asociarse, a ser un poquito más grandes, de tamaños medianos, y bueno, y más características así en gestión
pues todo lo que se ha abierto a las áreas de negocio. Cada vez, antes solamente lo tenían firmas muy grandes, eso ha ido también bajando un poco en cuanto al tamaño. Hay firmas ya más pequeñas que se plantean, muchas veces no saben bien por qué empezar, si por el director financiero, el director de comunicación, no lo tienen muy claro, porque es algo que es muy difícil escalar. Al final necesitas tamaño para tener todo. Y la última característica, pues también que se interesan más por la gestión, entonces se interesan mucho pues, los artículos que se publican o que publicamos a veces y bueno, incluso contratación de servicios de consultoría estratégica que bueno, pues que antes era un poco, cuando yo empecé era un poco, la gente me miraba y decía, ¿te vas a dedicar a eso? Y ahora parece como que ya no se cuestiona. No, ya no se cuestiona. Has mencionado antes todo lo que es la profesionalización de despachos como una empresa, ¿no? La gestión y la aparición ya de responsables de comunicación, financieros, recursos humanos. ¿Cómo ves, para ti, qué es lo que tiene más importancia en un despacho de un tamaño medio? Es decir, ¿es más importante un director financiero, un director de desarrollo de negocio, de marketing? A ver, el problema es que necesitan todas las áreas, pero se necesita una escala. Es decir, tú cuando metes al primer profesional de soporte, el coste es muy difícil escalarlo si la firma es muy pequeña. Y las firmas de servicios profesionales tienen una característica y es que los accionistas también trabajan. No es como las empresas de producto, que los accionistas ponen un capital y lo que esperan es un retorno del capital. En firmas de servicios profesionales hay un grupo de personas que son los socios, que al mismo tiempo son abogados, dueños y gestores. Entonces, cuando un coste no escala bien, es demasiado sensible para la rentabilidad de los socios, y esa rentabilidad no deja de ser otra cosa que su aportación de trabajo. Entonces se resisten bastante. Cuando consigues un poco de escala, ¿por dónde empezar? Pues normalmente con todo lo que tiene que ver con la generación de clientes. Porque al final, si no hay clientes, pues no hay nada que comunicar, no hay nada que ordenar desde el punto de vista de los números y financiero. Y ahí yo creo que se les ayuda mucho, porque la generación de clientes, que no tiene por qué ser solamente desde el punto de vista de las ventas, o sea, puede ser el hecho de tener un buen posicionamiento en el mercado, puede hacer que te vengan los clientes de manera más fácil o ya con las habilidades que tienen los socios. Pero yo, si tuviera que empezar por algo, empezaría siempre por estar muy bien orientado a la generación de clientes.